los distancian de las grandes mayorías, haciéndolos menos accesibles a quienes más los necesitan. Cada vez que un alimento se califica de superfood, vale más caro, nada más que por el nombre. Los medicamentos no escapan de esta realidad, lo que contribuye a restringir el derecho a una vida con calidad en sectores cada vez más amplios de la población. Las sustancias medicinales de origen natural están también incluidas en el mismo proceso de mercantilización. Es una triste e incoherente paradoja hija de las leyes del mercado. Próxima. Cuanto más importante, eficiente y necesaria es una sustancia, tanto más inaccesible para mayor número de necesitados. En estas condiciones, próxima, aunque la consulta médica sea gratuita, con frecuencia el paciente deberá decidir si comer o sanar. Es innecesario, por evidente, mencionar cuál será su decisión final. ¿Cómo curar y alimentar a una porción que crece cada vez más con cada vez menos recursos? ¿Cómo al menos contribuir a menguar sus privaciones y penurias? Próxima. Existe una medicina que nos brinda un recurso tecnológico que puede contribuir a estos fines, un recurso tecnológico que solo requiere de un profesional debidamente capacitado como herramienta fundamental. Próximo. Una medicina que gracias a su enfoque sistémico, dialéctico, reflejo y complejo de la realidad, ha sido capaz de estructurar y perfeccionar este recurso tecnológico en el transcurso de unos 24 o 25 siglos. La medicina china tradicional. No toda, pero al menos aquella que se mantiene apegada a las cualidades del pensamiento clásico que le dio origen. En el capítulo 74 del Su Wen y en el libro cuarto del Shen Non Pen Sao Chin se mencionan los tipos de sustancias con propiedades medicinales. Estas se dividen en tres grupos. Próximo. Un primer grupo de sustancias se denomina como superior, los alimentos, por ausencia de efectos colaterales y sus cualidades fortificantes, ideales para preservar la salud de la persona. Ojo, ideales para preservar la salud de la persona. Sobre esto volveremos un poquito más adelante. Próximo. Un segundo grupo se denomina medianas o medicinas y se usaban para rectificar el equilibrio del organismo hasta que el paciente se recuperara. Próximo. Un tercero se denomina como inferior o radical y se le llamaba así por la potencia de su acción y sus efectos colaterales. Algunos son hasta tóxicos, por lo que generalmente se usaban en pequeñas cantidades. Una vez obtenidos los efectos por los que se habían empleado, se suspendía sin esperar a que el paciente se recuperara de la afección. Era para mover el equilibrio y después se retiraba. A modo de un principio general, a mayor potencia como fármaco, además de sus cualidades farmacológicas específicas, un conjunto de cualidades generales. Entre ellas se encuentran, próximo. ¿Saben quién es ese? Lao Tzu, en su búfalo. La naturaleza es una cualidad específica de la que la sustancia es portadora en sí misma, por lo que no es una condición que pueda aportarse desde el exterior. Se describen 7 tipos de naturaleza dividida en un grupo primario y otro secundario. A saber, grupo primario, caliente, Re, tibia, Wen, neutra, Bing, fresca, Liang y fría, Han. Y el grupo secundario, ligeramente tibia, Wei Wen, y ligeramente fría, Wei Han. Sabor. Se distinguen 6 sabores, a saber, salado, ácido, amargo, dulce, picante y neutro o blando.
Cada uno tiene propiedades farmacológicas específicas. Dirección. El concepto de dirección tiene dos implicaciones. Una es hacia dónde, en qué dirección la sustancia hace mover el chi. Y la otra es en qué sitio ejerce su efecto fundamental. Canal en que penetra. Se refiere al canal porque el efecto de la sustancia penetra para alcanzar el estrato funcional, el sanfu, etc., en el que desarrollará o completará sus acciones terapéuticas. El resto de las cualidades no se abunda en aras de la brevedad. Así, por ejemplo, en una sustancia del segundo grupo, esto es, mediana o medicina, se describen las siguientes propiedades. Próximo. Diente de león, Taraxacum officinale. Próximo. Naturaleza, fría. Sabor, amargo y ligeramente dulce. Meridiano, hígado y estómago. Dirección, ascendente. Movimiento, fuego y tierra. Próximo. Propiedades terapéuticas. Esta es la farmacopea clásica china. Es la farmacopea más antigua del mundo, organizada y sistematizada clínicamente. Propiedades terapéuticas. Disipa el calor, elimina toxinas, refresca la sangre, elimina humedad, beneficia el hígado, es colagogo y diurético. Y además se le atribuye la propiedad de no favorecer la proliferación de células cancerosas. Próximo. Contraindicaciones. Afecciones por humedad, calor y humedad-calor. La sobredosis puede provocar diarreas moderadas. Dosis de 10 a 30 gramos de droga seca. En una sustancia del primer grupo, o sea, superior, los alimentos, se describen las siguientes propiedades. Próximo. Espinaca. Próximo. Naturaleza fresca, sabor dulce, meridiano intestino grueso e intestino delgado. Dirección descendente, movimiento tierra. Próximo. Propiedades terapéuticas. Tonifica chi y xie. Disipa calor, cede el yang, tonifica la sangre, es hemostático, conserva el yin, lubrica la sequedad. Próximo. Alivia el calor de estómago, favorece la eliminación de toxinas cuando éstas se asocian a manifestaciones calurosas, refresca los intestinos, favorece la expansión del pecho. Próximo. Contraindicaciones. Eyaculación precoz y otras disfunciones sexuales y diarreas por vacío de yang y por humedad. Próximo. Especialmente cuando hay signos de estancamiento o riesgo de transformación en flema. Y estas son algunas de las razones por las cuales a fulano o a fulana no le asienta la espinaca, sin que necesariamente lo intoxique. Próximo. ¿Cuál es la única diferencia fundamental? Próximo. La dosis. Los medicamentos no tienen dosis. Los efectos de las sustancias superiores dependen de la manera en que de manera importante de la persistencia, la frecuencia, la cantidad en su uso, y tienen la ventaja de que se pueden emplear después de compensado el problema de salud del paciente para contribuir a mantenerlo sano, no para prevenir, porque la prevención ya implica factores de riesgo. Es para mantenerlo sano sin factores de riesgo incluso. Existe un grupo, existe un grupo de sustancias que constituyen una excepción. Aquellas que además de ser un alimento o condimento, son un medicamento. Ejemplos de estas son la verdolaga, la cúrcuma, el jengibre, la cáscara de toronja o mandarina, la gelatina o grenetina natural, la miel de abeja tiene dosificación desde hace unos 2000 años, canela en rama y el ajo, entre otras. Estas tienen dosis terapéutica mínima y máxima, cuando se usan sola, por supuesto, como tal. Próximo. Los puntos de acupuntura tienen efectos de similitud indistinguibles de aquellos de las sustancias medicinales. Por consiguiente,
se pueden perseguir los mismos resultados con diversos métodos terapéuticos, pero como siempre, unos serán más eficaces que otros en las diversas condiciones de salud. Próximo. El conocimiento integrado de los clásicos, y lo leo despacio a propósito, ha de devenir de vuelta en un sistema complejo único. Próximo. Transformado en un imperativo que se integre en la práctica y en la teoría en aras de avanzar con solidez en la solución, próximo, de problemas concretos de la mayor integración de los equipos transdisciplinarios y hacia la más precisa previsión. Por consiguiente, se trata de volver al origen, como se debe leer en el Tao Te Ching, no para permanecer en el pasado, sino para avanzar más y mejor hacia el futuro. Antes de proseguir, hagamos un alto para examinar algunos elementos históricos que pudieran ser importantes. Próximo. Cuando alrededor del siglo VIII a.C., termina de completarse el proceso de separación entre el chamán o sacerdote, como le querramos llamar, y el médico en la alta antigüedad china, la sistematización del conocimiento propiamente médico adquirió características y un ritmo de desarrollo cualitativamente diferente. Esto puede apreciarse en las anécdotas y datos históricos de eminentes médicos tales como San Chanjun, Pian Xie, Hua Tubo, Chan Chunjin, Sun Simio y Li Tongjuan, entre otros. Ponen de manifiesto que ya desde los siglos VI y V a.C., basados en diagnósticos eminentemente clínicos, los médicos comenzaron a prescribir terapias que combinaban los métodos como la acupuntura, las moxas y otros propios de la medicina tradicional externa con sustancias medicinales o alimentos, esto es, con la medicina tradicional interna. Así aprovechaban la mayor eficiencia de cada uno de estos y los combinaban en función de las necesidades y particularidades de cada paciente. A esto contribuía también que durante un lapso considerable se carecía de boticarios o apotecarios debidamente capacitados, por lo que el propio médico debió asimilar las necesidades derivadas de esta función. Es conocido que en la antigua China, dentro de las funciones que los que podían pagaban a un médico, era para mantenerlos sanos. No es una coincidencia trivial que en el Suwen se diga sustancias superiores o alimentos ideales para preservar la salud. El médico no se procuraba solo cuando las personas aquejaban padecimientos. Para preservar la salud no se puede consumir cualquier sustancia ni todas las personas consumir siempre las mismas sustancias, pues no habrá pues que deben variar en función de las diversas condiciones y circunstancias. Las sustancias que yo necesito hoy no son las que necesito el año que viene para mantenerme sano. Dentro de esas cualidades personales, además de la historia de la salud como proceso, estaba del tipo de persona. Próximo. Cuando Wang Fumi en el siglo III escribió el Chen Xiu Xia Qi Qing, dedicó el capítulo 16 a los 25 tipos de personas, describiendo no solo sus cualidades emocionales y caracterológicas, sino además las características de su balance yin-yang, de su sangre, de chi en general y de los diversos tipos de chi, las características del Sanfu, de sus canales y colaterales y las características y precauciones en la terapia, entre otros aspectos. Próximo. ¿Por qué y para qué, si no se refiere a pacientes, sino a tipos de personas?
Como ya se dijo antes, próxima, el conocimiento integrado de los clásicos, esto es, la información histórica organizada, próxima, ha de venir de vuelta en un sistema complejo que nos permita volver al origen para avanzar más allá y mejor hacia el futuro. Próximo. Estos hechos, entre otros, constituyen evidencia de que tanto en la terapia como en la preservación de la salud, en su más alto nivel de calificación, o sea, en los médicos de más alto nivel de calificación, el médico organizaba la asistencia combinando todas las medidas que fueran requeridas en función de las necesidades de cada persona, no necesariamente paciente. Además, como hoy como en aquel lejano entonces, carecemos de apotecarios debidamente capacitados. Carestía que se incrementa exponencialmente con la distancia de las urbanizaciones importantes y en la medida en que nos acercamos a la pobreza. Próximo. Si, por ejemplo, en un paciente con hiperactividad de yang de hígado con discretos signos de lesión del yin de riñón, que bien pudiera tratarse de un portador de una hipertensión arterial moderada o de un trastorno neurótico, junto con una formulación de acupuntura, etcétera, indicamos. Próximo. Comer seso, tuétano de cerdo o res, pulpo, hígado de cerdo, cabra o cordero, aguacate, apio, perejil, 2 veces por día, al menos 2 de ellos por vez. Que coma boniato o camote amarillo y col china 3 veces por semana, ambos o uno de ellos cada vez, estaríamos contribuyendo a proteger y beneficiar el yin, especialmente de hígado y riñón. Próximo. Que conste que no he contado con cápsulas de placenta, que a lo mejor la pudiéramos tener, que es un excelente tónico del fuego y el agua de Ming Men y del yin de riñón. Comer berenjena 3 veces por semana para contribuir a sedar el yang. Próximo. Comer patas de cerdo o res a la vinagreta para reforzar la tonificación de la sangre de hígado. Próximo. Si adicionalmente le indicamos que tome un par de sorbos de agua con limón 8 o 10 veces por día, estaríamos reforzando las acciones para sedar el yang de hígado. Si a estas medidas terapéuticas añadimos un tratamiento con acupuntura, próxima, de hígado 3 en dispersión, riñón 7 y vaso 10 en tonificación, y moxa con rollo en vejiga 23 1 o 2 veces por semana, próxima, estaríamos provocando un sinergismo terapéutico en los 3 aspectos principales de la terapia de este paciente. Próximo. A este sistema de medidas se pueden añadir ejercicios y automasajes con efectos similares como apoyo o complemento. Próximo. Así, aprovechando el sinergismo terapéutico de los diversos métodos y técnicas de la terapia, habríamos estructurado un sistema terapéutico accesible y eficiente. Próximo. A partir del momento en que hayamos iniciado el proceso de prescindir de la acupuntura, debemos comenzar a dirigir nuestros esfuerzos hacia la preservación de la salud conseguida, etapa en la que los alimentos juegan un papel todavía más importante. En la etapa precedente, el diagnóstico médico tradicional preciso del desequilibrio y su etiología son indispensables. Para la preservación de la salud lo es el diagnóstico del tipo de persona y la noción precisa del proceso seguido en la patogenia del trastorno actual. Teniendo estos como base, se puede estructurar un sistema de medidas centrado en los ejercicios y el automasaje y los alimentos, de modo que el paciente esté en condiciones de asistir a la consulta una vez por mes e incluso con menor frecuencia, después manteniéndose compensado. Mediante un ejemplo quizá pudiera quedar un poco más clara la importancia del diagnóstico.
Bueno, si acelero, le paso por arriba a conceptos difíciles. Yo lo hago, no tengo problema. Miren, si yo tengo un paciente con una hiperactividad de hígado, con deficiencia de yin de riñón, que era de origen un paciente de tierra yin, o sea, un paciente con la tierra en deficiencia, la afección pudo haber partido con una deficiencia de sangre y de yin por un déficit del trastorno de la transformación y transporte de vasos, y a la vez una que provocó una exacerbación del yang de hígado y una lesión del yin de riñón. Pero si ese mismo paciente es de madera yang, la patogenia y la etiología es distinta. Porque, ¿qué sucede? Que desarrollan una misma desarmonía, por ejemplo, esta que hemos hablado, a partir de dos tipos de personas diferentes, tendrán, en última instancia, dos tipos diferentes de desarmonía de su organismo y también dos terapias y dos pronósticos diferentes. Próximo. Estas eran las ideas fundamentales que estábamos tratando de exponer, de manera que se pudiera entender en el sentido amplio del concepto de atención a una mayor población con restricciones económicas, con menores recursos materiales y un menor costo. Se podría elevar la calidad de vida y preservar la salud de mayor cantidad de personas, de las menos favorecidas, con costos menores, lo que permitiría elevar la eficiencia de los sistemas de salud sin incrementar significativamente sus gastos. Y para concluir, quiero narrarles una anécdota de Hua Tuo. Una anécdota que Hua Tuo le hizo a su nieto. Un día se encontraba Hua Tuo descansando en una cueva del monte Conji después de haber ingerido bebidas alcohólicas generosamente. Estaba de cruda. Cuando de pronto oyó voces que discutían acerca de diversos métodos de tratamiento de enfermedades, etc. Al cabo de unos instantes, nota que una persona dice, de la que estaba oyendo: el estudiante Hua está a la mano y le podemos enseñar estas artes. Otro respondió: este hombre ha nacido ambicioso y sin compasión alguna por la vida de los demás. En ese momento Hua no podía evitar su sorpresa, se apresuró y les dijo: acabo de escucharos, honorables personas, hablar de artes de la medicina y no pude evitar acercarme a ustedes. He decidido dedicarme por entero a la causa de socorrer a las personas y siento mucho pesar de no haber tenido oportunidad de aprender métodos verdaderamente efectivos, lo que no me permite sentirme satisfecho. Está hablando Hua Tuo, Les ruego, honorables, que me permitan acceder a esa maestría. Desearía que me iluminaran. Nunca olvidaré vuestras gracias en mi vida. Y uno de los ancianos le respondió: nosotros no escatimaremos estas artes, pero tememos que se puedan convertir en la causa de problemas que usted confronte en el futuro. Y oigan qué clase de problemas. Si solo si trata a todo el mundo por igual, sin tener en cuenta si proviene de una clase alta o baja, su pobreza o su riqueza, el ser persona distinguida o no, si usted no corre tras los ricos, si no teme a las penurias y privaciones y trabaja asiduamente con dedicación y esmero y tiene como primer y único deber el profesar piedad por el anciano y la necesidad de ayudar al joven, usted logrará escapar de ese desastre. Próximo. Muchas gracias.